Vamos a tocar el versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 y 2. Juan 15, verso 1 y 2. Amén. Dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vemos acá la palabra como lo va explicando y habla del fruto espiritual que tenemos que tener en nuestra vida. Pero para entenderme mejor, hay una versión que me gusta más, dice: toda rama que no dé fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que lleve aún más fruto. Bueno, ¿por qué esta palabra, no? Uno muchas veces pregunta. Toda la palabra primeramente es útil para instruir, para enseñar, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces va a ser útil. Si es útil para mi vida, tiene que ser útil para tu vida. Pero también estaba hablando acá de la poda. ¿Y por qué viene esta palabra? Bueno, hubo un sueño con respecto a mi persona, que tenía mi árbol de aguacate, lo tengo en realidad, y que ese árbol de aguacate estaba podado. Lo podaron todo, pero estaba lleno de aguacates gigantes, lleno. Y eso habla de la bendición espiritual que quiere traer a mi vida el Señor, pero para esto yo entendía, tiene que haber poda, la poda. Entonces este versículo es el referente. Yo, hace tiempo lo di, esto del pámpano o la rama que no lleva fruto la quita, pero el que lleva fruto, esto habla de salvación, dice, la limpiará para que lleve más fruto. Entonces en este sentido, el Señor, como hijos de Dios, que tenemos los frutos del Espíritu, quiere que llevemos más bendición. Quiere que sintamos más su presencia, quiere libertarnos más. El Señor quiere hacer la obra completa. El Señor nos quiere abundar de bendiciones de los frutos espirituales. Pero para eso necesitamos ser podados. Porque la persona que no es podada no va a llevar esos frutos espirituales que pretende en su vida. Entonces, me hacía recordar un poquito la palabra de Jeremías 5, cuando dice que se fue a buscar en su vid, dice que fue a buscar los frutos y no la halló. Muchas veces está en nuestra vida así. El Señor crea las condiciones en el sentido que nos da la palabra, nos da el tiempo, nos da instrumentos, nos da dones, beneficios espirituales, nos da el entendimiento de la palabra, pero no están esos frutos espirituales. También está la palabra de la higuera estéril, que muchas veces es así, lleno de hojas, lleno de apariencia, que parece aparentemente que hay fruto, pero cuando uno se acerca o cuando el Señor se acerca y ve bien, ve que no hay nada interiormente. Bueno, de esto nos va a hablar la palabra, cómo el Señor quiere abundar en los frutos, pero para eso necesita podarnos. Y la poda significa la disciplina, significa en el momento de la lucha tomar la cruz, porque para eso permite la lucha, para que clamemos a Él, para que confesemos nuestros pecados, para que seamos libres y llevemos la bendición. Esas bendiciones que vamos a describir en cada palabra, los frutos espirituales, el significado, y si realmente lo sentimos en nuestra vida o no. Dice en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice así la palabra: y sabemos, para que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, cooperan para bien, o son para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todos los que aman a Dios, todas las cosas, en su versión como dice, les ayuda para bien.
Entonces entendía esto de la poda, como el Señor nos va disciplinando, nos va marcando el pecado, que necesita esa disciplina ¿para qué? Para que al final tengamos esos frutos espirituales que estamos esperando en nuestra vida. ¿Qué sacaba yo de acá? En lo natural, por ejemplo, una poda para un árbol es necesario ¿para qué? Para que la planta crezca con más fuerza, para que tenga mejores flores y para que lleve una mejor cantidad o producción de fruta. Entonces te hace crecer al árbol más fuerte, más sano y por ende más atractivo. Un árbol que no es podado tiene ramas muertas y vemos que no es tendiente a tener muchas hojas. Pero así también, hablando por la apariencia, en nuestra vida espiritual necesitamos la misma poda de Dios para que llevemos ese atractivo espiritual y sobre todo los frutos del Espíritu. No solamente en apariencia que podemos reflejar, sino que eso sea real en nuestra vida. Entonces, esto me llevaba también, y vamos a entrar en el detalle después, en 2 Corintios 4, 17. 2 Corintios 4, 17. Dice así la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, la disciplina, la poda que produce, dice, un eterno y excelente peso de gloria. Entonces entendemos acá que cuando el Señor permite esa disciplina o esa poda, que es momentánea, porque así es lo natural, es una vez al año la poda, para que tenga buenos frutos, excelentes frutos. Y así también, hermano, en nuestra vida espiritual, son momentáneas en comparación a la bendición que nos quiere dar el Señor, para que llevemos excelentes frutos, para que llevemos esa gloria a nuestra vida, ese fruto espiritual que necesitamos, la liberación de la opresión, del dolor de cabeza, del descontento, del desánimo, del espíritu de abandono, que son las cosas por las cuales no llevamos fruto, y ese fruto se tiene que reflejar en nosotros. La misma palabra dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, yo lo que tengo adentro voy a reflejarlo afuera en mi vida. Cuando estoy desanimado voy a estar triste, voy a estar con espíritu de amargura. Pero cuando mi corazón está complaciente, está lleno de la presencia del Señor, lo que voy a sentir es el descanso, la paz, la alegría. Entonces, estos frutos quieren producir el Señor, pero para eso es la corrección de pecado, es la cruz, es la disciplina, como lo queramos llamar, le pongamos el nombre que le pongamos, el Señor nos pide cuenta de nuestro pecado y nosotros tenemos que pedir perdón, confesar esos pecados que nos duelen, porque la disciplina duele, leve tribulación, y tribulación está hablando de sufrimiento, está hablando del tormento que uno siente en el medio del pecado. Pero, o en el medio de la lucha, en el medio de la persecución, en el medio del padecimiento. Pero vos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que confesar ahí al Señor, como dice la palabra: venid a mí todos los trabajados, cargados, yo os haré descansar. Porque el pecado es nuestro y la carga es nuestra, y cada uno llevamos nuestras propias cargas, como dice la palabra. Y ahí después nos tenemos que confesar, porque esas cargas son las que imposibilitan que lleve la liberación del cristiano, los frutos espirituales del cristiano. Entonces vive una vida abatida, una vida frustrada, una vida llena de derrotas. ¿Por qué? Porque no hay disciplina que se aplique. Entonces, cuando somos reacios a la disciplina, cuando somos bueyes indómitos, como dice en Isaías, nos alejamos de la disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Nos llevamos los frutos, nos mostramos enojados, todo el tiempo amargados, todo el tiempo angustiados, todo el tiempo derrotados, sin esperanza, sin salida, con temor a lo porvenir. ¿Por qué? Porque está la opresión, la carga, y el Señor necesita podar cada parte de esa rama, hermano, que está podrida, esa rama que está muerta, necesita podarla para sacar y hermosear el árbol, para que lleve esos frutos espirituales que quiere nuestra vida, lleno de paz, lleno de gozo, como siempre se dice, la liberación de nuestros tormentos, el sentir el descanso. Y dice también la palabra en Hebreos, con respecto a la disciplina, a la poda que quiere hacer en cada uno de nosotros para que llevemos la bendición. El dolor de cabeza, el vacío, ¿qué es? Es el pecado que está en nosotros, y esas cosas quiere podar, porque eso viene por cuanto tenemos incredulidad al sacrificio de Cristo. Hablamos muchas veces del pecado, que está bien, hay que descubrirlo, hay que descubrirlo al pecado, pero no le damos el valor a ese sacrificio de Cristo. Decimos, sí, tengo este pecado,
pero no pedís perdón, no le estás dando el valor al sacrificio de Cristo, no estás creyendo que Cristo te puede libertar, entonces andás con amargura, andás con el pecado a cuesta, y entonces eso te aparta de la comunión con el Señor, porque tenemos acceso al Padre, como estudiamos en esta semana, por medio de la fe en Jesucristo, en su sangre derramada, en su sacrificio, por medio de Él, por medio de su sacrificio. Y muchas veces no exaltamos el sacrificio que hizo la obra, no lo creemos. Entonces, ese poder derramado en la cruz, por supuesto que no va a actuar cuando hay improbidad, cuando hay ignorancia en el pueblo de Dios, que ese sacrificio tuvo valor para llevarnos acceso al Padre para tener comunión. Y cuando tenemos comunión con el Señor, vamos a tener la misma esencia, la misma paz, vamos a sentir el descanso, vamos a sentir la alegría de nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos saber. Necesitamos ser libres, necesitamos llevar fruto, porque no hay fruto, hermano. No hay fruto cuando estás amargado, cuando estás abatido, cuando estás angustiado, cuando no hay palabra. Y la palabra de Cristo, hermano, tiene que estar en abundancia. ¿Cuántas veces nos sucede que estamos vacíos espiritualmente? Que no sentimos nada de la liberación, que no sentimos nada de la presencia del Señor, que todo reniego, que todo es esforzado, que ya no queremos venir más a la casa del Señor, que no le encontramos el sentido, porque no le está dando ese valor al sacrificio de Cristo. No estás creyendo que el Señor hizo la obra completa cuando dijo, consumado es que está todo terminado, que la obra la hizo completa. Y qué difícil, hermano, cuando tu mente está cerrada, o cuando la mía está cerrada, creer que su muerte ya pagó. No lo creo. Y la incredulidad es lo que nos aparta totalmente de creer. Porque si creyéramos, como dice, la fe es la convicción de lo que se cree, pero no se ve. No se ve, no vemos todavía, pero creemos que nos puede dar. Y eso te contenta el alma. Pero cuando está esa incredulidad, no lo vas a esperar. No tenés convicción, no querés esperar, entonces empezás a tomar decisiones propias, maneras propias, empezás a enojarte con los instrumentos, empezás a enojarte con la iglesia, con la doctrina, con el Señor. En definitiva, siempre Dios tiene la culpa cuando no hay confesión de pecado. Y necesita entonces el Señor, en esas áreas que sentís incredulidad, que crees que nunca vas a salir, la poda, cortar esas ramas feas que afean tu vida espiritual. Y dice así la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 11 y 12. Dice así: es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos acá la palabra: ninguna disciplina, ninguna poda, molesta la poda. Parece que nos están sacando parte de nuestra vida. Cuando nos está podando el Señor, nos poda los pecados y parte de nuestra vida, que se mete el Señor ahí en nuestra vida, que se mete a ver con nuestro futuro, que se mete en nuestras decisiones. Y esto estoy hablando en el sentido de que hay cosas que uno no quiere cambiar por naturaleza. Se muestra reacio a la disciplina porque quiere concretar según sus pensamientos. Y parece que uno no tiene vida, porque la palabra, parece como dijo Job, traza límite para la planta de mis pies. Parece que estamos destinados a una cosa que no queremos, porque queremos decidir, queremos escoger a nuestra manera, pero ¿qué pasa? Son decisiones erradas, según mi pensamiento, que me apartan de la presencia del Señor y por lo cual me trae dolor de cabeza, opresión, estrés, cargas en la mente, por lo cual uno no puede orar, no puede tener comunión con el Señor, no puede escuchar la palabra, hermano, no la puede resistir. Hay gente, hermano, aquí que alguna vez vienen asiduamente a la casa del Señor, pero no puede soportar la palabra, no la puede escuchar. Su mente vuela, divaga totalmente. ¿Por qué? Porque está cargado de pecado. No hay lugar para la palabra. ¿Por qué? Porque está lleno su mente de contaminación. Está lleno, no hay lugar para la palabra. La palabra no haya cabida en vosotros, le dijo a los fariseos. Y así también, hermano, es una mente contaminada. Cuando está llena de pecado, llena, quiere decir completa, ¿qué lugar puede haber para Dios? ¿Qué lugar puede haber para Dios? Y en esto quiere que empecemos a despojarnos del peso del pecado que nos asedia, como dice la palabra. Despojaos para que salga de nuestra mente
todos los pecados, para que entre en la esencia de Cristo, para que tengamos un corazón contrito y humillado, y le demos lugar al Señor para que se entrone en nuestra mente, para que empiece a gobernar, y nos empiece a libertar del dolor de cabeza, del desinterés, de la opresión, del bloqueo mental para no entender la palabra. Dice, es verdad que al presente, cuando estamos pasando esa poda, cuando nos dicen el pecado, cuando nos nombran el pecado, cuando nos está disciplinando el Señor, cuando pasamos la prueba, porque a veces no es tema si te nombran en la iglesia o si la palabra llega justa, sino que está uno pasando luchas, pruebas, y esa es la disciplina. La lucha, las pruebas son la disciplina, parte de lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos dobleguemos. En esa desesperación te lleva al clamor, te lleva a los pies de Cristo a confesarle tu derrota, a confesarle cómo está apartada, está angustiada tu vida de la presencia del Señor. Dice así la palabra también. Pero después da fruto apacible. Esto es lo que tocamos acá. Da fruto apacible, perdone. Lo que quiere decir, hermano, que trae como resultado la paz. Es verdad, irrita primero, hace enojar, pero después cómo te da el descanso, hermano, cuando te despojaste. Cómo viene la fortaleza espiritual, cómo te sentís libre de esa carga, cómo te trae el descanso para el alma. Fruto apacible, dice. Por lo cual, dice acá en el 12, que también lo vamos a tocar, levantados, las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas. Y acá lo que está hablando es que las manos caídas y las rodillas paralizadas representan la humillación, el doblegarse ante la voluntad del Señor, las rodillas paralizadas, que están duras, arrodillate ante el Señor, eso está diciendo. Y las manos, como dice, caídas, dice que extiendan los brazos, sinónimo de rendición ante el Señor. Extender los brazos, rendite ante la palabra, pedile perdón, eso está diciendo. Confesar tu pecado, porque te duele, sí, pero después te va a traer ese descanso espiritual. Porque una vida llena de pecado, hermano, es una vida que no siente paz, que no siente tranquilidad, que siente que está tambaleando ahí, que está caminando por la pasarela prácticamente, y está entre o me salvo o el abismo. Muchos están así, hermano. Muchos están en un desinterés total, que están comiendo todavía, como el hijo pródigo, las algarrobas, la comida de cerdos. Simboliza el pecado esto. ¿Cuántas veces le damos de comer eso, hermano? Nos hace mal, nos destruye, sentimos angustia, vemos nuestras miserias espirituales, pero aún seguimos erguidos en nuestros pensamientos, con nuestras maneras propias, con dolores de cabeza, seguimos adelante pecando, seguimos adelante a nuestra manera, pero el Señor dice, levantad las manos, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, doblegate ante la voluntad del Señor para que el Señor te dé los frutos de bendición. Esa es la parte a donde tenemos que llegar. Primeramente disciplina y luego vamos a obtener los frutos. Si no hay disciplina, si no hay poda, no hay frutos espirituales que redunden en nuestro beneficio, en nuestra cuenta. Ahora que dice en Gálatas, vamos a desarrollar un poquito los frutos. Si hay algo de esto en nuestra vida, Gálatas 5:22, siempre lo decimos, todo el tiempo, en cada prédica, creo que el versículo infaltable es paz, gozo, alegría, ¿no? Siempre se nombra, eso es lo que debe sentir el Señor, el Hijo de Dios, perdón. Y dice así, 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Esas son las cosas que el Señor nos puede acusar. Si las sentimos, esa es la voluntad del Señor, que las sintamos. Ahora, muchas veces no lo vemos reflejado, y voy a dar el significado de cada cosa. Dice, amor, amor. Ese amor representa sentir el amor de Dios, y Dios nos hace amar a los demás, a las demás personas. Ahora, también significa que es el afecto o la inclinación hacia una persona para desearle lo bueno. Ahora yo me pregunto si realmente sentimos eso, el desearle el bien a otra persona, el afecto. ¿Qué sentimos? ¿Rechazo, afecto? Si hay una unión espiritual con cada hermano, dice acá, amor. Ese amor de Dios que quiere ponernos en nosotros, porque Dios, como dice, se entregó por amor y por la humanidad. Por todo el mundo murió. Entonces sintió amor por todos. Así también, la palabra cuando describe esto, nos está enseñando que tenemos que tener amor por los semejantes, por todos, con algunos más, de verdad tengo más afinidad, con algunos menos, pero ¿qué va a pasar? Tengo que sentir ese amor, y no ese odio, no ese rencor, no esa división. Entonces acá nos enseña, hermano, si realmente esto está en nosotros, ¿qué sentimos, hermanos, dentro de nuestra vida? Y el segundo fruto espiritual, dice acá la palabra, bondad, bondad. La bondad, según tengo entendido, es la inclinación a hacer lo bueno, inclinación a hacer lo bueno, una persona bondadosa. Ahora dice también, acá dice gozo, después viene gozo. Gozo, según dice la versión actual, estar siempre alegres. Pero ¿qué reflejamos en nuestra vida, hermano? Si tenemos raíz de amargura, ¿reflejamos realmente el gozo del Señor? ¿Reflejamos la alegría del Señor? ¿Reflejamos esa bondad, como dice, inclinación a hacer lo bueno? ¿Hacemos lo bueno con los semejantes? ¿Aún lo deseamos? Dice acá también la palabra, paz. Paz. Y cuando está hablando de paz, no solamente habla del descanso espiritual. Paz, está diciendo, si reina en nosotros la paz, ¿qué vamos a hacer? Una persona pacífica. ¿Cómo somos? Airados, contestamos, peleamos, discutimos, estamos siempre tensos, estamos siempre nerviosos. Y esto es lo que me abrió la cabeza, esta explicación, porque no siempre sucede así en mi vida. Yo cuando estoy cargado, me pasa que estoy con el ceño fruncido así, y después viene mi hija y me hace así, me lo estira, para que salga esa marca de enojo. Ese espíritu que no me está aconteciendo, pero son las cargas que están en mi vida, por lo cual reflejo en mi rostro lo que está dentro mío. La paz, dice, eso tiene que estar. Una persona que está en paz con Dios y siente la paz, va a ser pacífica, no airada en el trato con sus semejantes, no peleador, no discutidor, no iracundo, como dice la palabra. Proverbios 15:1, que nos dice la palabra del Señor. La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Blanda respuesta. Una persona pacífica va a contestar tranquilo, va a contestar bien, va a hablar bien. No va a buscar conflictos, peleas, sino que es una persona pacífica. Dice así también el otro fruto espiritual, paciencia. Paciencia. Y la paciencia es la capacidad de tolerar adversidades sin quejarse. Sin quejarse. La paciencia. Entonces una persona paciente, vos la ves y decís, ¿cómo hace? Tan calmado se lo ve, tan tranquilo, o sea, tan paciente. Ante situaciones adversas, actúa con calma. Yo me altero fácil.
Yo no sé vos. A mí me pasa, me altero fácil, aunque no lo demuestro, pero mi interior está totalmente revolucionado. Totalmente. Entonces, me hablaba también la palabra, que estos frutos no dominan en mí, no están en mí en abundancia. Y como dice, son las cosas que en el sueño decía, quieren abundar en mí, pero necesita podarme de toda esa impaciencia que tengo, que no puedo esperar, que no puedo estar tranquilo en las adversidades, no tengo esa paciencia de poder soportar las luchas, las pruebas o lo que me pida el Señor. Dice también benignidad, el otro fruto espiritual, hermano. Benignidad. La benignidad, según el diccionario, es la persona que está dispuesta a hacer el bien o que produce el bien. Es una persona que de nacimiento buena, según la etimología, la raíz de la palabra. Es una persona que nace buena ya, y después le voy a dar el significado exacto, pero tiene una predisposición a hacer lo bueno. A ver, un sentimiento interior, a eso es lo que voy, y vamos a ir. Es lo contrario, una persona benigna a una persona maligna, a lo maligno. La persona mala o maligna es una persona que tiende a hacer daño y desea el mal a las personas que no quiere y se alegra cuando le pasan desgracias. Esas son las personas que son malas. Y ahí es cuando analicemos. Vos tenés una persona que no querés. En la iglesia, vamos a hablar así. Una persona que cuando vos escuchás que tuvo una derrota, te alegrás por dentro. Está bien que le pase. Eso para ti aprende. ¿No es matar eso? Es lo contrario a lo benigno. La persona benigna tiene un sentimiento del desear bien al prójimo. Y eso es lo que tiene que reinar en cada uno de nosotros. Muchas veces tocamos esto y lo pasamos por alto y muy rápido y no sabemos ni siquiera el significado, pero al saber el significado nos damos cuenta de nuestra condición, mucho de nuestra condición. Cómo actuamos con maldad. Y nos estamos dando cuenta, hermano, que no tenemos esos frutos espirituales, que somos higuera sin fruto. Porque la mayoría de nosotros todavía está en esa condición. En lugar de la bondad, el desear el bien para otro, tenemos todavía la maldad. Después dice la palabra acá, la bondad. Después voy a, que son una palabra muy parecida a la bondad a la benignidad. Porque lo había dicho recién, pero este es más exacto. Dice así la palabra. Es cualidad de bueno. La persona bondadosa se inclina por evitar el sufrimiento de una persona. Realiza el bien en procura del beneficio de los demás. Esta es la persona bondadosa. Y es lo contrario a la maldad. La maldad es una característica de una persona que refleja la ausencia de bondad, de ayuda a los demás o afecto por sus prójimos. Vemos que es lo contrario. Se parecen mucho, ¿no? Pero acá está la diferencia. La bondad y la benignidad. ¿Por qué lo escribe la palabra así? La benignidad es el sentir interior, que nace en el interior por hacer el bien. Lo que siento yo. Y en cambio la bondad es la manifestación exterior de la benignidad, o sea que actúa. Uno siente y otro actúa. Entonces esos dos frutos espirituales tienen que estar en nosotros. No solamente sentir compasión, sino actuar, como dice la palabra. Y la palabra, cuando la estudiamos en profundidad, nos damos cuenta, hermano, que nos falta mucho. Al menos yo me doy cuenta en todas estas cosas que estaba leyendo hoy. Pero ¿cuánto me falta? Porque la maldad está en mí, la falta de benignidad, la falta de bondad, la falta de paciencia. La impaciencia es una cosa que reina en mí todavía. No puedo ser paciente. Soy iracundo todavía, me falta que me puede mucho para tener ese fruto espiritual como resultado de ser paciente. Ahora dice
que, por ejemplo, una de esas ilustraciones, voy a ir directamente ahí, a Lucas 10:25 nos habla del buen samaritano. Yo no lo voy a leer, pero sí se lo dejo para ustedes. 10:25 habla del buen samaritano. Y dice que el buen samaritano, en el versículo 33 dice, cuando vio a la persona tirada fue movida a misericordia. O sea que lo sintió. Sintió esa benignidad. Y dice, después que lo ayudó, en el versículo 34 y 35 dice que lo levantó, lo llevó al mesón. Entonces actuó y ahí mostró la bondad. Primeramente lo sintió, fue movido a misericordia y después actuó. Y esas son las cosas que debe estar en el Hijo de Dios. Actuar en la ayuda de los demás, ante la necesidad de los demás. Y me da cuenta que muchas cosas faltan de esta en mí. El por qué tanta impaciencia, tanta intolerancia, la maldad, la falta de bondad, la falta de sentimiento. Porque cuando ya te toma odio, venganza, te mostrás después frío, ante la necesidad no te importa. Te da lo mismo que sufra la persona o te pones contento que sufra la persona. Que le acontezca más. Porque ese sentimiento, cuando ya está acumulado el pecado, hay venganza, hay odio, hay ira, hay intolerancia. Entonces, como a vos te va mal, estás amargado de espíritu, le deseas mal a los demás. Y eso es lo que está mal y eso necesita, hermano, ser podado para que reinen los frutos espirituales. Dice acá la palabra también otra de las cualidades, la fe. La fe y la confianza en Dios. ¿Cuántas veces nos atormentamos, no? O directamente, no te atormentas, directamente cuando no hay fe en Dios, te da lo mismo todo. No esperas nada de Dios, eso es lo que voy. ¿Cuántas personas están esperando una bendición del Señor? Tal vez está hace años sin los frutos espirituales y directamente no espera nada. Vos vas porque vas. Estás acá en la iglesia porque estás acá en la iglesia, escuchás la palabra porque escuchás la palabra, pero no esperás ningún o ni un cambio en tu vida. Ni uno. Eso que ya se demoró, que no hay frutos espirituales, directamente venís, te sentás, que te disciplines, si vos confesás todo el pecado, si odio, ira, venganza, pero no esperás que el Señor te bendiga en el área, en esa que no hay fruto espiritual. Ya te acostumbraste a vivir esa vida de derrota, esa vida de sufrimiento, y esa es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Esperás solamente todo lo malo, o te está yendo bien. Pero ¿qué pasa? Esperás que en cualquier momento suceda algo, no puede estar todo maravilloso. Algo tiene que pasar en tu camino. La frustración, el espíritu de frustración, el espíritu de derrota que hay en uno. Entonces ya se acostumbra a ser latigado por la vida, al sufrir, y está esperando la derrota. Porque no puede esperar la bendición. ¿Por qué? Porque está la falta de confianza en Dios. Porque toda la vida te fue mal, entonces ¿por qué me debería ir ahora bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la falta de fe. Pero el Señor quiere añadir esa fe, esa confianza. Que esperemos todos la promesa de Él cuando le pedimos. Dice la palabra, buscar y hallaré. Pedir y se os dará. Y ya estás cansado de pedir. El que pida, dice, pida con fe, no dudando nada, pero dudamos, esperando nada a cambio. Nosotros lo pedimos por si acaso, pero realmente no estás esperando nada. No estás esperando cambio en tu vida, no estás esperando cambio en tu familia, nada, porque hay un espíritu de entrega. Esa es la improbidad tan grande que nos aparta la bendición del Señor y por lo tanto no hay alegría, no hay gozo, no hay paz. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. Entonces viví una vida de derrota, una vida amargada, una vida de sufrimiento, una vida entregada totalmente en los brazos de Satanás, que te hace sufrir y ya te acostumbraste al desierto, dromedaria ligera, como dice la palabra. Estamos acostumbrados. Y eso es lo que quiere darnos discernimiento, esa fe necesitamos, esa confianza necesitamos, y eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Perdonadme, Señor, un fruto espiritual de esto necesito. La fe que me va a traer alegría, porque cuando yo tengo fe, estoy esperando el resultado.
y vos ya lo estás viendo, lo estás palpando, lo estás sintiendo que en cualquier momento cae y que va a cambiar tu destino y que te va a sacar de esa función de espíritu, de esa amargura, y por lo tanto se alegra, se contenta tu corazón. Dice así la palabra: mansedumbre. Mansedumbre, otra de las cualidades. Mansedumbre, la característica es el que no actúa con agresividad. Es una persona tranquila, que no actúa con agresividad, no ataca. Otra de las cualidades. Hay personas que son tranquilas, o en su forma de decir, son venenosas. Algunas pezoñas, un veneno de áspide, tienen que escupir, tirarlo. Lo dicen con sutileza, pero lo dicen. Veneno de áspides. Entonces, en eso también el Señor nos quiere disciplinar. A ver, dice, mansedumbre, no actúa con agresividad. Somos agresivos en nuestro actuar, en nuestra manera de hablar. Somos bastante duros con la persona, con el trato, cuando tenemos que ser mansos. ¿Cómo nos mostramos? Una persona mansa, o un animal, si lo querés entender así. Cuando es manso se deja acariciar, es dócil, es maleable, se maneja, lo puedes acariciar. Pero una persona que es salvaje, por lo contrario, no se deja acariciar. Un animal no se deja acariciar, no se deja dar amor, no se deja gobernar, se muestra rebelde. Entonces, así es la falta de mansedumbre. No es manso, no se entrega. Entonces, ahí nos está enseñando otra de las características que nos falta: la mansedumbre. La mansedumbre, el ser manso, el entregarse, el andar en la vida tranquilo, sin peleas, sin discusiones, no ser agresivo. La agresividad la sentí acá, hermano. Si querés atajarte por un testimonio natural, te atajás. Pero tu mente, ¿cómo está? Que querés contestar, que querés vengarte, que querés pagarle conforme a lo que te dijo, conforme a lo que actuó. Eso habla, como dice, de la falta de mansedumbre. Y uno tiene que ser manso. La mansedumbre, la persona tranquila, no agresiva. Dice también el otro fruto espiritual, templanza. Igual en esto, variando, en las circunstancias que están pasando, le puedes dar ese significado para tu vida espiritual, teniendo el significado en cuenta, pero cómo actúa en tu vida esa falta de templanza, esa falta de mansedumbre. Y como dice, templanza, que es parecido a la mansedumbre, es parecido a la paciencia, pero dice, moderado en su actuar, que es sereno especialmente ante la situación tensa, peligrosa o difícil. O sea, que sabe controlar sus malos deseos. Templanza, templado, equilibrado. Hay una situación difícil, pero ¿cómo contesta? Siente por ahí la maldad, pero siente que se merece la persona que le conteste de tal manera, pero es moderado, equilibrado. Ante una ofensa, ¿cómo actúa? Contesta de la manera que se lo pide el Señor, con templanza. Entonces, sabe soportar la agresividad de otro, el mal contestar de otro, hermano difícil de soportar, lo sabe controlar. Es una persona templada, una persona moderada, una persona con equilibrio. Y en todo su actuar ante la tentación también muestra la templanza, el resistir las tentaciones que lo quieren arrastrar fuera del camino del Señor. Y cuando digo tentaciones, puede ser en toda clase de prueba, porque si hablamos un poquito, no solamente de no ser agresivo, sino que ante una situación de infidelidad, por ejemplo, siente la tentación, pero es moderado en su actuar. Se muestra equilibrado, ¿para qué? Para no caer en la tentación. Va confesando el pecado, no da a descubrir abiertamente las manifestaciones que están influyendo interiormente en su vida. ¿Para qué? Para no caer. Entonces, vemos que es moderado en todo, está curtido, vamos a decirlo en criollo,
es una persona curtida, que sabe cómo actuar, cómo hablar, cómo dirigirse, cómo manejar su vida. Entonces se muestra templado, enseñado por Dios. Ahora, vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5 dice esto la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo lo está escribiendo acá la palabra. A vuestra fe añadid virtud. Ya estuvimos describiendo lo que es la fe. Y acá te dicen, pongan empeño, esfuerzo en afirmar esa fe, esa confianza en Dios. Eso quiere decir. Y la virtud, dice, a vuestra fe virtud. Y virtud, la virtud, es esforzarse por hacer el bien, la capacidad de hacer lo bueno. Entonces tiene una virtud esa persona, una cualidad por hacer lo bueno. Y dice, y a vuestra virtud, dice, conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? De Dios. De Dios. Está el conocimiento natural en cuanto a la palabra teórico, pero también palpamos la vida de Dios en nuestra vida. Entonces, experimentamos la fe, experimentamos la virtud, experimentamos el amor, la templanza, el descanso en nuestra alma, experimentamos, entonces llegamos a palpar totalmente lo que es la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Dice, añadir, porque tenemos una confianza en Dios, hemos creído en su sacrificio, pero dice, añadan los frutos espirituales. Ustedes son nacidos de Dios, pero añadan, ustedes tienen una fe en Dios, pero añadan, dice, la virtud. O sea, está hablando de una vida de testimonio, inclinación a hacer el bien o el esfuerzo para hacer lo bueno, actuar bien ante los demás, relacionarse según el amor de Dios con los demás. Entonces, ¿tiene esa inclinación o lo hace? Lo hace. Entonces está hablando de buen testimonio. Y muchas veces no nos podemos ni relacionar con los hermanos. Hay hermanos con los que no podemos ni siquiera entablar una charla. No podemos mirarnos a los ojos. No podemos hablar pacíficamente. Entonces no hay ese esfuerzo por hacer el bien. No le estás poniendo empeño, sino que dejas pasar por alto la ofensa o dejas pasar por alto el espíritu de ira, el enojo que tenés, y que pase el tiempo y que lo enfríe. Y no es así. Esto lo tiene que aplacar Dios. Eso lo tiene que arrancar Dios. Eso tiene que limpiar Dios y tiene que podar Dios en nuestra vida para que actuemos con la virtud. Hacer el bien, actuar bien, llevar una vida de testimonio. Dice así la palabra. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio quiere decir dominar los malos deseos, los impulsos, los malos deseos que tenemos en nuestra vida. Dominio propio. ¿Podemos sujetarnos ante el pecado? ¿Podemos sujetarnos realmente ante nuestros impulsos de hablar con agresividad, de pagar mal por mal? ¿Qué domina nuestros pensamientos, hermano? Y en eso tenemos que pedir perdón para que abunde ese dominio propio que es otra virtud o otro fruto del Espíritu que quiere poner en cada uno de nosotros. Para que seamos un árbol lleno de frutos, lleno de la esencia de Dios que se refleje, porque un árbol con fruto está diciendo que es un árbol saludable. Y un creyente con fruto espiritual quiere decir un creyente que está sintiendo la misma presencia de Dios. Lleva un testimonio
entonces se refleja no solamente la apariencia, sino que se ven los resultados en su vida. Los resultados, los frutos espirituales que estás llevando para otro, y todo esto para la alabanza de Dios, hermano. Dice así la palabra también: pacientes, o la paciencia. Al dominio propio dice añadir paciencia. Y la paciencia, ya lo había descrito en Gálatas, pero también hay otra explicación que dice: capacidad de tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Eso es una persona paciente. ¿Qué paciencia le tenés? Yo le dije a un vecino que tiene su hijo con problemas de discapacidad, bueno, y yo lo veía como lo atendía. Estaba trabajando conmigo, pero lo atendía. Venía el chiquito, le pedía una cosa y con paciencia, todo el día estaba así. Con la criatura al lado, la criatura que venía, y siempre le hablaba con tranquilidad, con paciencia, no se mostraba con enojo, sino que actuaba como debe actuar una persona, yo digo, hija de Dios. Yo dije, qué paciencia que tenés. Yo por menos me pongo loco, pierdo los estribos, y yo digo, ¿cuánto me falta? Cuando analizo mi situación, digo, si una persona que no está en comunión con Dios tiene paciencia con el hijo y actúa bien, no le grita, no le contesta mal, no se pone nervioso y lo atiende como es debido, ¿cuánto más yo? Si estoy buscando las cosas de Dios, debería ser así. Ustedes no se ponen a comparar, hermano, en su actuar, ¿no? No se ponen a comparar con personas impías y decir, Señor, pero actúo peor que el impío. Viendo un video de un chico que robó en Palermo, entró en una casa de comida y se llevaba el teléfono de un cliente. Lo agarró el dueño, lo redujo, lo tiró, y después el chico le dijo que robaba por necesidad, que tenía hambre, sus padres lo habían abandonado y le tenía que dar de comer a sus hermanos. Era todo verdad. Bueno, van los periodistas a la casa, te muestran, no tenía silla para sentarse. Tenía unos colchones, la casa, todos los reboques rotos. Dice, la periodista le pregunta qué pasó. Mamá y papá se peleaban, rompieron todo y después al final se fueron los dos. No tenían muebles y lloraba este chico. El dueño del local se conmovió mucho y le dio trabajo, le dio una oportunidad. Actuó con misericordia, supo entender la situación. Y ahí es cuando me pongo a pensar, digo, tal vez yo no sé si conoce o no conoce a Dios, pero actuó con la ayuda del buen samaritano. Y uno entendiendo la palabra del Señor, cuando le pasan situaciones que perjudican a uno, no va a actuar así, o no actúa así, o lo veo que por mí que quiero actuar en venganza y no actúo con misericordia, quiero pagar con la misma moneda con la que me pagan. Entonces, Señor, el fruto espiritual me falta, el ser paciente. Y nos ponemos a comparar, yo no sé si ustedes se comparan. Digo, si yo sabiendo la palabra no lo hago, y otra persona que no sabe la palabra, y eso es lo que le quiso enseñar el Señor a los judíos, a los fariseos, dice, pasó el levita, pasó el sacerdote, y no brindaron ayuda, sabían la palabra. Sabían la palabra. En cambio, pasó este buen samaritano, una persona pecadora, apartada de Dios, y actuó como Dios pide. Entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar, ¿en qué lugar estoy? ¿Cómo estoy actuando? Actuar. Si vos sabés la voluntad del Señor, tenés que actuar según la palabra. Si la palabra está escrita y te dice actuar así, ¿qué estás esperando, hermano? Y ahí es cuando digo, me falta. Señor, perdóname, porque me estás amonestando, me estás podando para que lleve ese buen fruto y pueda ayudar en consecuencia a los demás.
que está necesitado, hermano. Dice así la palabra, acá, la piedad. Añadí también, dice, a la paciencia, piedad. Y la piedad es una vida entregada a Dios. La devoción por Dios, esa es la piedad. La piedad es una vida entregada. Ahora yo no sé cada uno en su situación espiritual cómo está. ¿Sentís que llevas una vida entregada para Dios? Y cuando digo entregada, ¿tu mente está en comunión con Dios? ¿Estás haciendo el plan de Dios? ¿Lo que te pide el Señor? ¿Una vida de servicio para Dios? ¿Sirviéndole al Señor? La piedad, una vida de entrega. Una vida que me ofrezco al Señor en sacrificio, como dice, vivo, como dice la palabra. Realmente le entregamos nuestra alma para que el Señor haga lo que quiera de nosotros, como la visión del alfarero. Realmente nos dejamos gobernar, realmente queremos hacer la voluntad del Señor, o le voy confesando el pecado, esa rebeldía para que pueda hacerlo. ¿Qué reina en mí, hermano? ¿O qué reina en vos? ¿Hay un deseo de hacer la voluntad del Señor? ¿O estás descontento en el camino? Estás con queja en el camino. No quiero servir, no quiero ministerio, no quiero predicar tu palabra. Mi sueño es ese, yo quiero hacer lo otro. Yo simplemente quiero escuchar la palabra y no es así, hermano. Porque la palabra dice y habla de los obreros de Dios. Y el obrero es el que trabaja en la viña. La palabra dice en Efesios que hay pastores, maestros, evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. No puedes estar siempre sentado, tenés que predicar conforme a lo que te da el Señor. Eso habla de la labor, predicar, hablar de la palabra. Tal vez no esté hablando acá, pero sí hablas afuera, predicas afuera. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Hay una entrega al Señor? ¿Entregás tu vida? ¿Para qué? Para que el Señor haga lo que quiere de vos. Para que el Señor transforme, porque lo que quiere no significa que te va a destruir. Significa que vas a llevar bendiciones. Y eso es lo que quieren, los frutos espirituales que redunden en tu cuenta. Que abunde, que te salgan de esa amargura, de ese vacío espiritual, de ese perseguir objetivos solamente materiales. Pero no hay Dios en ninguno de tus pensamientos para que te gobierne, para que te controle y para que te bendiga. Porque si es tu Dios, te va a bendecir. Tu Dios, tu Dios, tu Dios. Y cuando estoy hablando de esto, es que si no te gobierna Dios, ¿quién te gobierna? Satanás. Te hace esclavo del pecado, te hace sufrir, te atormenta. Esclavo del pecado. Sufrimiento, opresión, una vida de tinieblas. Vino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Entonces todo habla de sufrimiento. ¿Y cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? Seguramente si está en tormento no es porque te está gobernando Dios, es porque te está gobernando el pecado, Satanás, el razonamiento, la manera, el rechazo a la disciplina, a la poda. Dice así la palabra: a vuestra piedad, afecto fraternal. Y afecto fraternal, ya sabemos, estimar a sus hermanos, tener afecto por sus hermanos. Pero cuando hay rivalidad, ¿qué hay? ¿Qué vas a aplicar? Es necesario que las perlas entre sí se curan. Las disputas. Es verdad que hay unos más crecidos y otros menos. Pero estimar a los hermanos. Estimar a los hermanos. Entonces, ¿va a haber persecuciones? ¿Va a haber conflictos? Sí, porque tenemos la vieja naturaleza. Pero debe ser un instante para pulirnos, para que el Señor nos muestre el pecado, lo que hay en nosotros, pero tenemos que confesar, para que deseemos, por sobre todo, que le vaya bien a todos los hermanos, porque cuando le va bien al hermano, también me va a ir bien a mí, porque voy a tener un guerrero más que ore por mí. Alguien que actúe por mí, que trabaje por mí en ese momento que estoy debilitado, que estoy ciego, que estoy dormido espiritualmente. Necesito, como dijo, y lo nombramos esta mañana, lo nombró una hermana, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Todo reino dividido
se destruye, contra sí mismo prevalece. Pero el Señor nos quiere dar ese amor para estar unidos, para pelear todos juntos, para guerrear por este lugar, para pelear por este ministerio, por esta palabra revelada de la cruz. Que no seamos derrotados, que permanezca siempre este lugar predicándose el perdón de pecados, el arrepentimiento para perdón de pecados, esa revelación de exaltar el sacrificio de Cristo, donde obtuvimos el perdón. Nosotros confesamos el pecado para que llevemos fruto espiritual, para que llevemos una vida victoriosa en Cristo Jesús, para que se reflejen los frutos espirituales en nuestra vida. Y dice así: al afecto fraternal, amor. Y amor es amar a todos. No hay excepción, hermano. Al afecto fraternal, amor. Amor de Dios, amar a todos. Él se entregó por todo el mundo. Y así también mi vida tiene que sentir lo mismo, hermano, estos frutos espirituales. Y finalmente vamos a leer en Filipenses 1:11. Filipenses 1:11, amén. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 1:11. Dice así la palabra: llenos de frutos de justicia. ¿Que por medio de quién? De Jesucristo, dice. De Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Vemos, lleno. Y cuando dice lleno, no quiere que esté vacío ese árbol de tu vida espiritual. Quiere que esté lleno. Eso habla de abundancia. De abundar más y más en la bendición del Señor, los frutos espirituales. ¿Qué abunda, hermano? ¿Qué estás pensando? ¿En dinero? ¿Qué estás pensando? ¿En trabajar mañana? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la palabra? ¿Dónde se te vuela la mente, hermano? ¿Qué tenés que comprar? ¿Qué tenés que hacer después? ¿Qué tenés que hacer mañana? ¿Dónde está tu mente, hermano? Dice acá la palabra: lleno de frutos de justicia. Lleno de los frutos del Señor. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de su sacrificio lo obtenemos. Por medio de Él, que es intercesor, para que tengamos las bendiciones. Que le pide, intercede por nosotros. El Señor intercedió por nosotros en la cruz, para que llevemos bendición, hermano. Para que estemos en la presencia del Señor. Para que estemos sentados en los lugares celestiales, como dice la palabra. Para que estemos entronados, hermano, gobernando ahí. Cuando dice gobierno, quiere decir que está sobre todo. Pecado tiene autoridad y es una persona bendecida. Dice así la palabra: para gloria y alabanza de Dios. Gloria y alabanza de Dios. Y una persona que está lleno de los frutos, y de los buenos frutos, está hablando de testimonio, que refleja eso tu vida. Una vida transformada, una vida llena de fruto espiritual, llena de la bendición, una vida cambiada. Y eso es la transformación del alma. Eso es lo que está hablando la palabra. Y eso ante la gente es lo que va a enaltecer el nombre del Señor. Dice, para gloria y alabanza. Y una vida llena de fruto es la que enaltece al Señor. Un reflejo del cambio en tu vida es lo que va a traer la gloria para el Señor. Porque todos van a llegar a creer, o al menos van a escuchar la palabra. ¿Por qué? Por causa de tu cambio, por causa de la transformación. Y esto enaltece al Señor. ¿De quién van a hablar? Bien, del Señor, porque lo transformó, porque cambió, porque es una persona totalmente diferente a la que conocí. Ya no es iracunda, no es violenta, es una persona mansa, cuando antes era rebelde. Una persona mala, una persona cruel, cambió totalmente, transformada. La transformación es los buenos frutos que reflejamos y se reflejan. Entonces ya no vas a ser una persona como la del mundo, como la demás, sino es una persona totalmente cambiada. Y entonces eso es lo que da gloria al Padre. Así como los buenos hijos dan gloria a su Padre. ¿Por qué? Porque una persona que ve un buen hijo va a decir, qué buena crianza, qué buena educación, qué buen hijo que tenés. ¿A quién le van a dar gloria? Los créditos al Padre, porque lo educó bien, lo formó bien. Y así también, una persona disciplinada en el camino del Señor también le da la gloria para Dios. Amén, que el Señor lo bendiga.